Hoy estamos aquí en un evento de bienvenida de la Ola Joven, específicamente para hablar de qué es la Ola Joven y por qué importan los derechos sexuales y derechos reproductivos, que es nuestro enfoque, aunque hablamos desde los derechos sexuales y reproductivos en una mira súper interseccional. Es decir, tratamos de enfocarnos en temas que también se entrelazan con los derechos sexuales y reproductivos, aunque a veces no se sienta tan evidente. Tal vez hemos tenido diálogos de la Ola Joven, por Y yo la verdad ejemplo, es que como que no en sabía torno a ni la cómo lactancia materna, hemos quise que hizo tenido la... en torno al VIH, hemos tenido en torno al cambio climático, a los procesos migratorios que miramos en Latinoamérica y el Caribe y cómo influyen en el acceso a derechos de nuestras poblaciones, etcétera. Entonces, yo ahorita quiero arrancar con un primer espacio donde les voy a contextualizar un poquito sobre qué es la Ola Joven y después vamos a proceder a repasar. Eh, no, Lu no ha arrancado con compartir pantalla, lo haré en breve y después arrancar con qué son los derechos sexuales y reproductivos. Eh, para mí es muy importante mencionarles que cuando yo estoy compartiendo pantalla, yo no podré ver eh, si tienen alguna mano alzada o tienen o los comentarios del chat. Entonces, lo que haremos primero es que vamos a repasar una breve presentación sobre qué es Lola Joven, cuáles son nuestros objetivos, etcétera. Y después vamos a tomar una pequeña pausa por si alguien tiene preguntas y respuestas, podemos abrir ahí un poco el espacio. Y después hablar sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos. Ya sé que estamos un poco atrasadas por todo el tema de la tecnología y por las chicas que no pudieron unirse el día de hoy. Entonces, cuando vayamos al bloque de los derechos sexuales y reproductivos, vamos a estar viendo una pequeña presentación y después hay una pequeña actividad grupal. Sin embargo, si no llegamos a la actividad grupal por el tiempo, no vamos a, no hay nada, no importa, está bien. También algo más que les quiero mencionar es que esta sesión de bienvenida es muy distinta a cómo usualmente son nuestros diálogos en la Ola Joven, porque usualmente lo que tenemos son encuentros 2 veces al mes, eh, que no son una presentación como las que les daré hoy. En parte sí tienen un componente de presentación, pero también nos enfocamos mucho en generar diálogo, intercambio de conocimiento para fortalecer nuestro activismo desde nuestros territorios y ver qué son las barreras que enfrentamos en común en Latinoamérica y el Caribe, al igual maneras que podemos trabajar en conjunto para luchar contra estas barreras, especialmente hoy en día que, como saben, estamos en un contexto sociopolítico donde estamos viendo mucho todo el crecimiento de los movimientos antiderechos en Latinoamérica y el Caribe, en todo el mundo. Entonces, este es un formato muy distinto donde va a ser más que todo escuchar un poquito de lo que estamos haciendo con la ola, el concepto y repasar los derechos sexuales y reproductivos, para después ya unirse a nuestros diálogos que suelen ser mucho más dinámicos, mucho más para que las personas platiquen, intercambien, dialoguen, etcétera. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla donde vamos a repasar en un primer instante, que es la Ola Joven. Como les digo, les invito a poner sus comentarios y lo que sea en el chat. Y cerrando este bloque, que son solo 6 diapositivas, voy a aprovechar a responderles un poquito sobre cualquier pregunta que haya surgido en el chat o cualquier comentario que tengan. Y ahí vamos. Yo creo que ya deberían de poder ver mi pantalla. Me comentan si pueden. Sí, la podemos ver. Perfecto, gracias. Entonces, esta presentación la titulé Juventudes que Transforman, Redes Digitales y Co-Creación para Garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina y el Caribe. Lo primero que hay que comentarles que es esencial desde cuando nació este movimiento es que el 46.9% de la región de Latinoamérica y el Caribe está compuesta por juventudes de 35 años y menos. Esto es decir que somos casi la mitad de nuestra población, sin embargo, creo que no somos representadas de esa manera. Dado que somos una población tan alta en Latinoamérica y el Caribe, es muy importante recalcar que las voces, ideas y liderazgo de la juventud son esenciales para construir un futuro donde todas las personas puedan acceder a los recursos y el apoyo necesarios para tomar decisiones informadas sobre su salud y sus vidas. Pero algo que hablamos muchísimo aquí desde la Ola Joven es que la transformación no solo
se arranca desde un futuro, pero también desde un presente, ¿verdad? Ahora somos la mitad de la población en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué vamos a hacer para cambiar nuestro hoy y para mejorar las condiciones de todas las personas, en especial el acceso a derechos sexuales y reproductivos? Tenemos 5 objetivos principales. El 1 es ampliar las voces juveniles, el 2, fomentar diálogo regional, el 3, fomentar la colaboración, 4, generar incidencia y 5, una construcción de comunidad sin procesos burocráticos. Como saben, lo que tratamos de hacer de la ola joven es tener un proceso bastante abierto, donde como activistas que a veces nos ejercemos en distintas ramas, todavía nos unimos de una manera para lograr cambiar las realidades de Latinoamérica y el Caribe. Este es un espacio seguro para lograr esa construcción de comunidad. Una gran parte a nivel personal de por qué arranqué con la ola joven es porque cuando yo era más joven, cuando estaba en la prepa y empecé con el activismo, yo siempre fui como la niña rara de la clase, como la feminista que se peleaba con todo el mundo, y yo me sentía muy sola por tener opiniones políticas muy distintas a tal vez el resto de las personas que estaban en mi colegio, pero al igual porque ya había empezado en ese camino del activismo. Y entonces yo creo que el año pasado, cuando empezó la presidencia de Donald Trump y vimos una gran reestructuración en toda la materia de los derechos humanos y las ONGs, yo creo que para mí eso fue obviamente algo terrible, pero algo en particular que dolió hasta más fue la manera en que hubo un ataque muy genuino hacia la comunidad LGTBIQ+, hacia las comunidades afrodescendientes, indígenas, etcétera. Se vio eh, más aceptable o sea, hablar de una manera racista, sexista, homofóbica, etcétera, porque miramos a presidentes, diputados que hacen eso también hoy en día. Entonces se vuelve más aceptable en la sociedad. La razón por la que quise crear la Ola Joven es también pensando en ese sentido de la comunidad y pensando en que no estamos soles. Yo muchas veces me sentía muy sola cuando arranqué en este camino y yo no quiero que nadie se sienta así hoy en día. Entonces lo que tratamos de tener es esa comunidad muy linda y un espacio seguro para que todas las personas podamos crecer en nuestro activismo a nivel también territorial, tanto como regional. La Ola Joven arrancó en febrero del 2025 y aquí les vengo a compartir un par de nuestros resultados destacados del año. El año pasado tuvimos a más de 100,000 personas jóvenes alcanzadas por nuestras campañas de comunicaciones, que por supuesto son co-creadas en totalidad con y para las juventudes. Tuvimos a 416 personas de 18 países de América Latina y el Caribe que se unieron a la Ola Joven el año pasado a través de 2 convocatorias distintas. Como saben, este año, nuestra convocatoria más reciente, tuvimos a 195 personas que cumplieron los criterios, lo cual es súper, súper emocionante y se suman a este gran número que pronto podrán ver en redes sociales. Voy a estar hablando un poquito de estos resultados más a fondo y de nuestra nueva composición geográfica. Tuvimos 121 campañas hechas por y para las juventudes, 22 sesiones de fortalecimiento de capacidad y conocimientos, que son como las sesiones que estamos teniendo el día de hoy, y logramos financiar que 35 personas jóvenes lograran participar en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, que es la conferencia más grande en torno a salud sexual y reproductiva, lo cual fue súper emocionante tener a 35 personas de la ola joven haciendo incidencia en este tipo de conferencias y espacios. Las conclusiones es que la Ola Joven es un espacio seguro, es una comunidad, es un lugar donde tratamos de relacionarnos a nivel personal y las juventudes, entonces yo creo que en ese sentido donde nos fortalecemos mutuamente, las juventudes no solo son beneficiarias, son lideresas del cambio. A través de esta red digital, la co-creación y la colaboración regional es posible y vemos que construir espacios ágiles, inclusivos y libres de barreras burocráticas fortalecen nuestro liderazgo juvenil y promueven los derechos sexuales y reproductivos. La idea es tomar todo lo que vamos aprendiendo en estos espacios digitales y aplicarlo a nuestro propio activismo territorial. La garantía de los derechos sexuales y reproductivos requiere confiar en las juventudes, invertir en nuestro liderazgo y crear espacios donde podamos diseñar mutuamente, comunicar e incidir desde nuestras propias realidades. Las juventudes no son el futuro, somos el presente y somos las personas que están transformando el hoy en día. Algo que también me gustaría
mencionar es toda esta idea de la co-creación y la colaboración, que es algo central de la hora joven. Si alguien, por ejemplo, se especializa en, no sé, por ejemplo, la menstruación, pueden venir y me pueden decir, ay, Natalia, yo creo que sería genial tener un diálogo, un taller sobre este tema. Súper, hagámoslo. La idea es co-crear y estar abierta a todas estas oportunidades donde vamos creando esta red y estos espacios mutuamente. Si una persona se considera experta en salud mental o podríamos decir en VIH o métodos anticonceptivos, hablar de todos estos temas no es tabú en nuestra red y de hecho vamos aprendiendo mutuamente de las experiencias de otros. Entonces, si alguien alguna vez quiere tener un taller, vengan a mí. Si tienen una idea para una campaña, vengan a mí. Vamos a co-crear, vamos a hacer estas ideas y vamos a lograr que pasen. Veo que Lu pone en el chat que ella siempre fue tan bien hasta la fecha, sentirte incomprendida y sola. Pasa muchas veces y yo lo que quiero que la ola sea es un espacio seguro para que sepamos que no estamos solas, solos, soles. Tenemos a personas que están en la misma lucha que nosotros y en conjunto somos más fuertes. Entonces, esa es la idea central de la ola joven y es un placer tenerles y que se estén uniendo a este gran espacio que para mí me trae muchísima felicidad. Es, veo que no hay tantos comentarios en el chat ni preguntas, entonces yo creo que podemos proceder a la siguiente parte de... veo Angie, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, felicitarte por tu trabajo y me parece muy interesante lo que hablas, el trabajo que vienen haciendo, pero algo que me parece más interesante es que se pudiera crear un documental de derechos sexuales y reproductivos desde el enfoque étnico, pues porque hay unos saberes que nosotros tenemos desde esos médicos tradicionales que hay en las comunidades indígenas y afro, y el tema de que cómo los cuidamos en el medio de la menstruación, en el cambio climático. Entonces me parece interesante también llevar eso en un plan de trabajo. Me encanta, querida Angie, por favor, escríbeme al WhatsApp y estaría muy feliz de pensar en un diálogo en torno a este tema. Creo que específicamente algo que he tratado de abordar desde la ola joven es que creo que los derechos sexuales y reproductivos a veces se ven de una manera muy excluyente de nuestras narrativas y realidades de América Latina y el Caribe. Siento que a veces la narrativa que miramos es mujer y hombre van a la universidad, entonces quieren usar métodos anticonceptivos para tener hijas después de terminar sus estudios. Y en la realidad de nuestras vidas sexuales no es así para muchas personas, especialmente pensando en las personas LGTBIQ+. Y entonces yo creo que, en especial cuando hablamos de acceso a derechos sexuales y reproductivos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe tienen un acceso distinto a los derechos y por eso mismo muy recientemente logramos tener un módulo que abordaba específicamente las realidades desde las vivencias de las personas LGTBIQ+, indígenas y afrodescendientes, porque es muy importante hablar sobre que no solo tenemos una narrativa o una realidad, ¿verdad? Todas las personas aquí tenemos realidades distintas y nuestras comunidades y nuestros territorios y nuestras poblaciones étnicas también. Entonces, muy abierta, querida Angie. Muchas gracias por la contribución y súper abierta a co-crear un espacio así. María Elvira, veo que tienes tu mano alzada. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Por otra parte, también me interesaría muchísimo hablar de cómo los derechos sexuales y reproductivos, desde la parte de la salud mental, cómo afecta la salud mental, porque sabemos que en la ancestralidad existen muchas, por así decirlo, durante los derechos sexuales y reproductivos, muchas creencias y demás. Entonces me gustaría ver cómo todas estas costumbres afectan a la salud mental de la persona. Me encanta, María Elvira. Muchas gracias por tu contribución. De hecho, es muy importante algo que quería hacer, tanto, o sea, en esta sesión como la próxima sesión que vamos a tener el sábado, es enmarcar este espacio de co-creación y yo creo que el enlace entre el activismo, los derechos sexuales y reproductivos y la salud mental es muy importante. Como saben, el sábado tenemos nuestra otra sesión de bienvenida y en esta va a ser facilitada, de hecho, por nuestro querido colega de la Ola Joven que se llama Rodolfo Díaz, que es un psicólogo colombiano
Y yo creo que ahí María Elvira podría ser un buen momento para hablar de ese tema, porque algo que queremos hacer con Rodolfo es lograr crear un espacio desde la ola joven, pero específicamente con el tema de la salud mental. Entonces, muchas gracias, lo mantendré en mente, igual se lo mencionaré. Y si te puedes unir el sábado, sería increíble para contarle un poquito más a él lo que estás pensando, ya que es un psicólogo experto. Yo creo que va a estar súper, súper bueno tener su opinión y su expertise en esta área. Y veo que David también tiene la mano alzada. Sí, sí, buenas tardes. Y pues primeramente, pues gracias por esta bienvenida tan cálida. Pues empatizo mucho contigo porque de hecho me siento así en mi salón y estoy terminando el colegio. Y pues algo que también me puse a cuestionar y que tú también dijiste es que estamos en un momento muy denso. Entonces, algo que no se habla desde el activismo es que qué pasa con los que hacemos este activismo, cómo nos enfrentamos a estos grupos antiderechos. Entonces siento que es importante hablar del autocuidado y del cuidado colectivo, tanto aquí en la Ola Joven como desde todos nuestros territorios. Y también un tema que no se habla mucho es que como comunidad trans, a los hombres trans, eh, hay muchas barreras, no solo en hormonas, en estigmas, en prejuicios, sino hay una violencia que muchas veces se invisibiliza, que es la violencia obstétrica en cuanto si quieren ser padres o si quieren realizar algún aborto. Entonces siento que también podemos hablar de eso en algún futuro. Gracias, querido David. Definitivamente concuerdo contigo en el hecho que estamos en un momento demasiado tenso. Voy a dejar en el chat nuestro último diálogo que tuvimos, que de hecho se centra en la idea del autocuidado. Se llama cuidar a quienes cuidan, porque al final el activismo es algo a veces un poco emocionalmente drenante, porque a nivel personal nos vinculamos con los temas que abordamos, nos importan, nos apasionan, y entonces les dejo este enlace a nuestro último diálogo, donde justo este colega que les comento, el psicólogo Rodolfo, perdón, nos dejó unas increíbles herramientas que podemos usar para nuestra gestión emocional y tanto como también pensar en este sábado que tenemos el encuentro en torno a salud mental, ¿qué nos gustaría ver en estos tipos de espacios de cuidado colectivo? David, también me encantó que mencionaste todo desde la mirada trans. Yo creo que es demasiado importante. Hemos tenido ya múltiples diálogos. Por ejemplo, tuvimos uno que se centraba en mujeres con VIH. También hemos tenido uno que se centra en personas trans y lactancia, porque son narrativas que no se ven y se invisibilizan, ¿verdad? Entonces, por supuesto, siempre abierta a hablar a todos los temas que queremos abordar desde la ola, porque es un espacio de co-creación. Veo que la querida Karen tiene la mano alzada. Cuéntanos. Hola, hola, bonita tarde. Hola, jóvenes. Mucho gusto. Soy Karen Elisa Córdoba Rengifo de Vallatolano. Qué pena, me había conectado un poquito tarde. Eh, Tuve problemas de conectividad. Sin embargo, sí me gustaría, desde los aportes que he escuchado hasta el momento, es poder mirar en este proceso de Hola, jóvenes, cómo nosotros como activistas, como líderes sociales de nuestro territorio, podemos enfrentar todos los obstáculos y las barreras que se dan en torno al tema de los temas de derechos de salud sexual y reproductiva. Entonces, cuando hablo de barreras y limitaciones y obstáculos y mitos, hablo, por ejemplo, de las creencias religiosas o este patrón religioso, por ejemplo, que tiende a ver la salud sexual y reproductiva y los temas de derechos como una situación de pronto de que fomenta libertinaje, que fomenta prostitución y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo uno enfrenta esa barrera para esa estigmatización que tener conocimiento sobre o hacer uso de tu sexualidad de manera responsable, pues no es estar fomentando de pronto nada como esos tabús que se ven.
Eso por un lado. Por el otro, también cómo se tiene en cuenta el enfoque de género en todo este tema de derechos de salud sexual y reproductiva, los métodos de planificación para las mujeres, pero también para los hombres, todos los cambios hormonales que inciden en nosotras las mujeres, y cómo se mira como desde un estado también como de equidad e igualdad de derechos, pero desde una perspectiva de género. Gracias, querida Karen, por tus contribuciones. Definitivamente tomar en cuenta la perspectiva de género cuando hablamos de los temas de salud sexual y reproductiva es demasiado importante. También importante mencionar justo lo que dices, los métodos de planificación que hay para los hombres, ¿verdad? Porque por ahora es una carga monopolizada en tipos de métodos anticonceptivos que son principalmente hechos para mujeres. Y creo que eso excluye a muchísimas poblaciones desde cómo lo hablamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esa contribución y también súper importante todo lo que mencionas de las barreras. Yo, algo que me gustaría trabajar en esta nueva edición de la Aula Joven es que muchas veces hablamos de las barreras que tenemos a nuestro nivel, en nuestra comunidad o a nivel nacional, y me encantaría poder trabajar en algún mapeo a nivel regional sobre las distintas barreras que miramos en nuestros contextos, porque obviamente las barreras que miramos en Argentina van a ser distintas que las que miramos en Honduras. Y sin embargo, van a haber ciertas similitudes y patrones en barreras que miramos a nivel regional. Entonces, gracias por esa idea. Veo que es de muchísimo interés también ver cómo las podemos combatir. Y yo creo que cuando las tengamos un poco más mapeadas, tendremos eso más claro. Veo a Gloria y después a Angie. Creo que después de eso podemos cerrar a la próxima parte de la presentación para no quedarnos sin tiempo. Sí, querida Gloria, cuéntanos. Gracias, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo soy Gloria y les saludo desde México. Justo creo que dentro de estos espacios algo que también podemos ir fortaleciendo y compartiendo son las herramientas para poder ir documentando y construyendo insumos hacia la incidencia, sobre todo para contrarrestar no solamente los estigmas que hay dentro del entorno social, sino también al interior de las instituciones y que están ganando un terreno de una manera muy rápida. Así como también poder ir mapeando el avance de los grupos antiderechos. Creo que el poder irlos mapeando pues nos deja claro que los grupos antiderechos se están organizando de una manera muy rápida, muy fuerte y que traen un buen financiamiento económico. Pero también es importante que podamos saber cómo es que se están organizando también para poder prever qué es lo que está sucediendo en América Latina, qué es lo que nos puede ir contrarrestando y también estar preparadas y preparados para pues dar la batalla en estos temas. Sobre todo porque ya nos dimos cuenta que las leyes pues también pueden ir en retroceso. Entonces, creo que también ir elaborando los insumos, ir sobre todo también documentando nuestras buenas prácticas. Creo que es muy, muy importante en los diferentes temas porque, por ejemplo, Colombia yo sé que tiene un muy buen avance en materia de erradicación de matrimonio infantil, cosa que acá en México todavía estamos un poquito atrasados, ¿no? Entonces, el también poder generar esos conversatorios y esos espacios, creo que nos resultaría también muy valioso para poder ir fortaleciendo nuestros quehaceres en nuestros territorios, ¿no? Entonces, pues nada, en lo que puedo apoyar en esa parte, pues estoy aquí. Gracias. Gracias, querida Gloria, me encantó tu aporte, creo que es súper importante. Yo ahorita justo quería aprovechar toda esta nueva integración de este grupo para ir pensando en una manera estratégica de organizar nuestro trabajo, a lo mejor como en comités, y este comité, esto me lo imagino casi como un comité donde trabajamos en insumos para la incidencia y específicamente en documentación. Creo que muchas veces nos falta no solo en organizaciones lideradas por juventudes, pero es un problema que miramos en toda Latinoamérica y el Caribe, que es la falta de documentación en torno a nuestro trabajo. Y entonces es importante poder documentar estas acciones para poder ver cómo podemos, como tú dices, combatir esta amenaza que tenemos de los grupos antiderechos y también ver cómo podemos trabajar. em, para poder ir analizando estos avances que creo que nos están abrumando un poco en este momento. Querida Angie, y después Gaby, cerramos así. Ah,
Bueno, es que se me olvidaba algo y creo que también sería importante comenzar a mapear organizaciones que se puedan hacer alianza como Jacaranda en Colombia para articular temas de derechos sexuales y reproductivos, porque se viene un tema duro, porque como sabemos, pues en Colombia ya se va a hacer contrataciones con las iglesias cristianas y eso también es una barrera que se viene grande para el tema de hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque pues para la iglesia hacer un aborto es matar a una vida y otras cosas así, entonces yo siento que es importante organizarse de allí. Gracias, querida Angie. Definitivamente abiertas, abiertos, abiertes a poder colaborar con otras organizaciones. De hecho, tuvimos el honor de colaborar con Jacarandas el año pasado. Trabajamos contenido en redes sociales, al igual que tuvimos un diálogo liderado por Somos Jacarandas en torno a las comunicaciones para derechos sexuales y reproductivos con nuestra colega Laura Gutiérrez, que era la que tenía el tema de Viernes de Sexo en Somos Jacarandas, que era buenísimo, la tuvimos en una charla que fue súper, súper buena. Entonces, igual si se les ocurre más organizaciones, súper abiertas siempre a colaborar y ver qué podemos lograr en alianza, que la ola también se trata de eso, cómo nos aliamos y acuerpamos en este contexto. Y Gaby, cerramos Sería contigo. bueno reunirnos y crear como un documento donde se pueda mapear, porque acá hay muchas. De hecho, también está amigo de la UNESCO que viene haciendo libros con situaciones que han vivido las mujeres en tema de partería y todo eso en derechos sexuales y reproductivos. Gracias, querida Angie, me encanta esa idea y sí, demasiado importante en realidad poder mapear todo este trabajo colectivo. Gaby. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Lo del sábado a qué hora va a ser? El sábado tenemos la próxima reunión pautada a las 2 p.m. Guatemala, que es 3 p.m. Colombia, 5 p.m. Argentina. Pero Ok. no se preocupen, ninguno de los encuentros es obligatorio. Y en realidad lo que tratamos de hacer es variar un poco en día y hora porque sabemos que hay responsabilidades que tenemos desde la universidad o el trabajo que a veces impiden que nos podamos unir a absolutamente todos los encuentros. Entonces tratamos de variar en hora y día para que sepan. em, y las grabaciones van a estar disponibles también. Ok, muchas gracias. Como segundo punto, retomando lo que estaba comentando la compañera Angie, ya que somos de diferentes países, se me ocurre que las que somos de México podríamos reunirnos también para empezar a mapear toda esta información y vayamos abarcando como más espacios. Buenísimo, Gaby, me encanta. Podemos pensarlo bien. Creo que esa era otra manera en lo que pensé de crear la ola joven, era como un desglose, tal vez no tanto a nivel país, pero también a nivel pensando en como Centroamérica, Cono Sur, etcétera, pero también lo podemos pensar por país. Entonces, gracias por esas contribuciones, podría ser muy bonito. Vale, pues todas las de México me pueden mandar mensajitos y con base al trabajo que se vaya desarrollando, pues podemos ir poniéndonos de acuerdo en qué podemos hacer o cómo podemos aportar. Perfecto, querida Gaby, eso está buenísimo. Muchas gracias y por supuesto que los canales que tenemos en WhatsApp siempre podemos crear nuevos, entonces podemos crear un grupo específicamente, por ejemplo, para que trabajen las colegas en México y pues nada, seguir avanzando de esa manera. Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, ya ay, perdón, me puse mute en vez de compartir pantalla. Vamos a estar trabajando ahora en la segunda parte de la presentación, que es en torno a los derechos sexuales y reproductivos, más o menos repasando qué son los derechos sexuales y reproductivos. Yo sé que muchas personas trabajamos y nos especializamos en esta área, pero muchas veces me llegan activistas que son, por ejemplo, de cambio climático, que son específicamente más temas de género. Y entonces seguir aprendiendo y construyendo sobre estos temas es demasiado importante. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para que em, hagamos lo próximo, que es qué son los derechos sexuales y reproductivos y en realidad por qué es que son importantes, ¿verdad? Vamos a arrancar con una pequeña dinámica donde pueden escanear este código QR y también voy a poner el enlace ahora en el chat y les voy a compartir que la dinámica es básicamente cuéntanos el lugar más raro o los lugares más raros donde tú has tenido relaciones sexuales. Es completamente en anónimo y he dejado unas previas respuestas aquí cuando hemos hecho la actividad en otros contextos para que nadie se sienta tímido, tímida, tímide. También no es obligatorio compartir si no quieren, pero
En la ola joven, todo lo que tiene que ver con sexo no es tabú. Em, las relaciones sexuales bueno, los derechos sexuales y reproductivos son central a lo que hacemos. Entonces, lo que tratamos de hacer mucho es destigmatizar, ¿verdad? El sexo como algo normal que miramos. Igual, no solo con la intención de la reproducción, ¿verdad? Ver los derechos sexuales como no reproductivos también. Entonces les paso el enlace acá para poder participar, al igual que pueden escanear el código QR. Voy a dar 2 minutitos para que puedan escanear y ir compartiendo sus respuestas y después vamos a ir a ver la nube de palabras en torno a cuáles son las respuestas. Las respuestas. También lo vas a enviar por el chat, ¿verdad? Sí, ya lo envié por el chat, querida Gaby, entonces ahí se Vale. encuentra y lo pueden escanear porque yo sé que algunas personas estamos en laptop, algunas en cel, entonces de ambas maneras ahí pueden ir viéndolo. También si quieren, de alguna otra manera me comentan, pero yo creo que ahí está, vemos que se está escaneando, perfecto. Y veo que ya va cambiando un poco esta nube de burbujas, qué emoción, de palabras, perdón. Entonces les voy a mostrar un poquito. Vamos a ir viendo que en cuanto vayan integrando unas respuestas, van a ir Nata, moviéndose las perdón, pero palabras. a mí no me aparece el enlace. ¿No te parece, Alexia? No, mira que no. Si no puedes poner el código, no sé si lo ves hasta arriba, 44807975, en este sitio web que se llama Mentimeter, aquí arriba. Lo puedes Vale, ver está y se bien. puede ingresar a través del código. También contarles que las palabras que nos salen más grandes es las respuestas más frecuentes. Entonces, me encanta que en la nube lo más frecuente que miramos es una iglesia católica y ha pasado en múltiples personas, en el carro, en la selva, en la universidad, siendo uno grande, el baño de la U, en un bosque, en un bus, en la piscina, en un sendero ecológico, en el cementerio. Wow, eso sí está mórbido en el cementerio, en una piscina pública, en paddleboard, una ambulancia. ¿Qué? Desde sí necesito un story time. Un lago en la iglesia, un concierto en la sala de mi amiga, una estación de tren, un antro, en un bus, en el carro, baño, una iglesia, centro cultural, un ascensor, en la terraza, en una estación de tren, en la tina, en la camioneta, en un ascensor, en el cine, en el mar. Buenísimo. Veo mucha variedad, me encanta. En el monte, en el mar, mucha naturaleza. Somos fans de la naturaleza. En la cama de mi abuela, eso sí está fuerte. Parte trasera del auto, en la sala de mi suegra, baño del depa de un amigo. Veo que nos gusta en muchos lugares de nuestras familias y amigues. Perfecto, me encanta. Entonces, solo una manera para ir ahí derritiendo un poco el hielo y para que sepan que aquí no tenemos pena de nada. em, y el sexo va a ser algo central que hablemos en nuestros encuentros. Entonces, vamos a arrancar con qué son los derechos sexuales y reproductivos. También contarles que los memes que van a estar viendo a través de esta presentación fue de un concurso de memes que tuvimos en la Ola Joven. Entonces, también son memes y contenido hecho desde las juventudes para las juventudes. Entonces, por ejemplo, aquí miramos el meme de Plankton de Bob Esponja, que es cuando alguien dice que los derechos sexuales y reproductivos son inventos de la Agenda 2030 y es Plankton como enojado. Entonces van a estar viendo los memes de mis chiques en toda esta presentación. ¿Qué son los DSDR? Pues los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y garantizan que todas las personas puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su sexualidad y su vida reproductiva y su salud. Estos derechos son súper importantes, especialmente cuando hablamos de la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Y muchas personas dicen, pues esto es inventado, pues no sé qué, pues no sé cuánto, pues no. em, el marco
que respalda los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos en el Acuerdo de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y también en otros documentos de las Naciones Unidas, al igual que otras organizaciones de derechos humanos. Vamos a arrancar con contarles un poquito qué son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, arrancamos con el derecho a la vida, que es a no morir por causas relacionadas con la maternidad, abortos inseguros o violencias basadas en géneros. Derecho a la libertad y seguridad, a vivir libre de violencia sexual, abuso, explotación y coerción. Derecho a la autonomía y la integridad corporal, a decidir sobre el propio cuerpo a decidir sobre nuestro cuerpo sin presiones ni violencia. Derecho a la igualdad y no discriminación, a no ser discriminada por género, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, discapacidad, entre otros factores. Derecho a la privacidad, que las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva sean respetadas sin interferencias. Derecho a la información y educación. Tenemos el derecho a recibir la ESI, que es la educación integral en sexualidad, basada en evidencia científica y sin prejuicios. Derecho a decidir sobre la reproducción, es decir, la planificación familiar, a lograr elegir si tienes hijos, cuántos y cuándo los quieres. Derecho a servicios de salud sexual y reproductiva, acceder a anticoncepción, atención prenatal, parto seguro, aborto seguro donde sea legal, prevención y tratamientos de ITS, entre otros. Aunque aquí, pues bueno, sabemos que todas las personas deberían de tener el derecho al aborto seguro, no importa el marco, pero es importante mencionar acá. El derecho a los beneficios del progreso científico, que es a acceder a tecnologías y métodos modernos de salud sexual y reproductiva, al derecho a la participación, a ser parte de las decisiones y las políticas que afectan la vida sexual y reproductiva, que en muchos casos los gobiernos nos excluyen de este tipo de decisiones. El derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a lograr expresar libremente opiniones sobre sexualidad y derechos sin censuras ni represalias. Derecho a la reparación, lograr exigir justicia y reparación en caso de violencias a los derechos sexuales y reproductivos. Adicionalmente, creo que es muy importante mencionar que aparte de estos mencionados en el marco de la ONU, hay 7 derechos adicionales que la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, incluye en su lista de 19 derechos sexuales y reproductivos, a comparación de la lista más común que les compartí de 12. Estos otros 7 derechos son el derecho a estar libre de tortura y maltrato, que protege contra prácticas como la mutilación genital femenina, la esterilización forzada, la violencia obstétrica y la violación correctiva. El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia asegura que todas las personas pueden decidir si casarse o no, con quién y cuándo, y formar una familia en condiciones de igualdad y seguridad. El derecho a la libertad de reunión y participación política garantiza la posibilidad de organizarse, participar en movimientos y exigir políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la seguridad social y a la protección social asegura que el Estado brinde apoyo en salud sexual y reproductiva, especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El derecho a un orden social e internacional justo que obliga a los estados a respetar y promover los derechos sexuales y reproductivos en su legislación y políticas. Como ven, este set de derechos de la IPPF se centra muchísimo también en el rol del Estado. El Estado debería tener el rol de proteger estos derechos sexuales y reproductivos garantizados a través de la CRPD. También miramos el derecho a la diversidad cultural, que reconoce que las tradiciones y costumbres no deben justificar la violación de los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a vivir en un mundo libre de violencia y discriminación. Exige que las leyes y las políticas protejan contra la violencia y la discriminación por motivos de género, orientación sexual o identidad de género. Igual, desde la ola joven también reconocemos el derecho al placer. Es súper importante que cuando hablemos de los derechos sexuales y reproductivos, abordemos el hecho que estos derechos no son solamente, las personas no contraemos relaciones sexuales solamente con el fin de tener hijos, hijas, hijes, es también con el fin y principalmente con el fin de sentir placer. Entonces hay que reconocer este derecho cuando hablemos de los derechos sexuales y no reproductivos. Ahora, voy a cerrar este espacio antes de la actividad grupal
Veo que Josué tiene alzada la mano, entonces cuéntanos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta y la razón por la que me uní también a esto de la ola joven iba un poco relacionado justamente con este punto, ¿verdad? Yo participo activamente en lo que es la iglesia católica, y siempre he tenido muchas dudas de cómo funciona o cómo se puede entrelazar lo que es esta decisión libre de disfrutar tu cuerpo con lo que es la moralidad de la religión, ¿verdad? También. Entonces, más que todo, por estos motivos es que yo me uno para informarme, ¿verdad? Y también para compartir estas cosas también con los jóvenes, ¿verdad? Porque en nuestra iglesia estos temas casi no se tocan, pero quisiera como, no sé, tal vez hacer algo dentro de mi propia iglesia para que esto se pueda abordar, no solo eh, desde un punto de que de no tener hijos, sino que también por la propia seguridad de las personas, por las enfermedades también, ¿verdad? Gracias, querido Josué. Yo creo que bastantes de las personas que estamos acá, no importa de qué país somos en Latinoamérica y el Caribe, creo que hemos tenido ese relacionamiento a la iglesia, aunque las personas, tal vez no todas las personas que estamos ahorita conectadas son personas religiosas. Yo creo que muchas, pues hay un rol muy grande de la iglesia, especialmente la iglesia católica en Latinoamérica. Y yo creo que la manera en que podemos reconciliar esto es, en lo personal, pensar en una manera que se puede abordar desde una mirada donde hablemos desde la inclusión. Yo creo que una de las cosas más grandes, y yo creo que cuando hablamos de religión y cómo se entrelaza en los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que podría ser increíble tener un conversatorio que solo se centre en esto, pero como tú dices, es un tema que no se toca muchísimo. Creo que podríamos hablarlo por horas. em, Porque yo creo que igual desde la iglesia, no solo católica, pero las distintas iglesias cristianas que hay en especial muchas veces mucha discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, y eso creo que no se alinea para nada en la manera que miramos los derechos sexuales y reproductivos como para todos, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho lo que tú estás pensando en torno a aprender en estos espacios para ver cómo tú puedes llevar estas lecciones. A tu iglesia y a tus espacios, porque creo que es demasiado importante lograr estos espacios seguros. Yo creo que algo muy importante también de mencionar en Latinoamérica y el Caribe, que es en lo personal algo donde creo que tenemos un deber en especial también, es el hecho que Latinoamérica y el Caribe es la única región de todo el mundo donde la tasa de embarazo infantil y adolescente está en ascenso en vez de estar descendiendo. O sea, en África y en Asia vemos que va en descenso. Y entonces creo que es demasiado importante que cuando hablemos mucho desde la iglesia y proteger a poblaciones vulnerables, las niñas son una gran población vulnerable en toda Latinoamérica y el Caribe. Em, en Guatemala, por ejemplo, tuvimos del 2019 al 2024 14.969 embarazos registrados en niñas de 10 a 14 años, lo cual es asqueroso en primer lugar, y en segundo lugar es, son embarazos registrados, ¿verdad? No estamos pensando en personas que viven en áreas muy rurales o muy alejadas que vayan a decir voy a registrar mi embarazo al centro de salud. Entonces, creo que para mí la manera de pensar en cómo podemos integrar esto en la religión es traer los puntos que tal vez no son tan controversiales, ¿verdad? Nunca te va a decir alguien, wow, que una niña de 10 años está embarazada es súper bien, está súper bueno. No, nadie te va a decir eso. O si sí, es porque ya están en una ideología demasiado extrema. Entonces, creo que es sobre buscar los puntos en común en vez de los puntos que nos dividen. Yo veo que Gaby, Nicole y Dani todas tienen la mano arriba, entonces Gaby, procede. Muchas gracias. Pues nada más como consejo, lo voy a llamar así, hacia el compañero. Creo que es importante destacar el acercamiento que está teniendo y eso ya es un gran paso porque a veces cuando estamos envueltos como en
religiones, vamos a decirlo de esta manera. A veces algunas personas lo hacen más como por temas de espiritualidad, ¿sabes? Porque al final del día parte de nuestra vida es encontrar un camino, algo decir más allá de mí para poder sostenerme. Entonces la espiritualidad es eso y lo podemos encontrar en muchas religiones, en muchas culturas, etcétera. Y qué bueno que tenga la oportunidad de acercarse a estos espacios, de decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer algo diferente y poder también llevarlo, porque efectivamente creo que en temas de religión se maneja más como un estigma, como un tabú, y romper ese tabú, ese estigma de una manera muy cuidadosa, cautelosa, sin discernir con las demás personas, está increíble. Y también el hecho de que cuando estemos en estos espacios tengamos la mente muy, muy abierta, también para que nosotros digamos, esto sí, yo creo que esto no, y también incluso en estos espacios, ¿no? El hecho de decir, sabes que esto sí me está haciendo sentido o esto no, porque al final del día tener este pensamiento crítico nos va a poder ayudar para poder platicar de estos temas sin tabú, sin miedo y sobre todo sin ay, es que fue la palabra sin no, no es sanitiza, satanizar, sí, sin satanizar como todo el tema. Entonces, pues felicidades al compañero porque se atreve a integrarse como a estos espacios y decir como yo sé que tal vez estos temas no van de lleno como a un tema tabú y que podemos hablarlos. Y también eso, que aprenda a discernir bien en lo que tal vez te está explicando la religión y tal vez también lo que nosotros estemos diciendo y que se quede con lo que a él le haga más sentido. Y ya sería todo. Gracias, querida Gaby. Muchísimos buenos comentarios. Y sí, o sea, haciendo eco a lo que comenta Gaby, Josué, es muy bueno que estés en este espacio porque aprendemos mutuamente. Y yo creo que algo que no he tratado de hacer mucho es entrelazar temas religiosos con la habla joven, pero puede ser un nuevo capítulo porque creo que al final del día esa es una de las maneras donde podemos lograr cuestionar las narrativas que se nos imponen muchas veces. Em, yo veo que sigue Nicole y sigue Daniela. Hola, hola a todos y todas. Disculpen que no tengo cámara en este equipo. No, pues feliz de estar acá y con ocasión de lo que decía Josué y pues replicando lo que comentaba Natalia, al menos en Colombia la mayoría de personas, así no seamos practicantes, sí solemos ser como introducidos a la religión católica de niños, niñas y adolescentes, como que nos bautizan y demás, y ya de pronto pues uno de más grandecito como que toma posturas o demás, pero sí, como que el catolicismo creo que es algo que atraviesa mucho nuestras vidas y pues quería traer a colación para Josué y para todas y todos quienes están acá, el activismo que hace desde en Colombia el grupo de católicas por el derecho a decidir. Ahí les estoy compartiendo en el chat pues su página web y algunos posts de Instagram. Las Católicas por el Derecho a Decidir pues son un grupo de mujeres católicas, ¿sí? Que son feministas y tratan desde su activismo un poco de ligar el tema de, pues, el debate súper álgido aquí que hubo en Colombia de la interrupción voluntaria del embarazo con la fe, pero también digamos que reivindican desde su fe católica temas como lo que comentaba Natalia, como la inclusión de las comunidades LGBTIQ+, pues también digamos que ha sido un tema discutible respecto de las posturas de la Iglesia Católica, por ejemplo, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, la culpa del placer y en el disfrute y la sexualidad, sobre todo de las mujeres. Entonces, como que ya que Josué pone el tema y pues que digamos que hay una intención de indagar allí, les sugiero que si pueden, pues leamos las publicaciones de ellas. Creo que hacen un trabajo muy bonito. Creo que incluso, pues también a uno que de pronto no ha estado tan cercano a esa fe de grande, pues como que le dice, oiga, si hay maneras de conciliar esto, digamos, esos temas de nuestro activismo, del feminismo, de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, con esa fe, digamos, que todos y todas generalmente estamos expuestas, entonces chévere que lo puedan revisar. Yo creo que el trabajo de ellas es muy valioso y creo que Josué tal vez ahí pueda encontrar herramientas para introducir algunas discusiones de manera pues más sutil en su comunidad, porque al final las iglesias también hacen comunidad, también hay jóvenes vinculados a estas iglesias que seguramente tienen muchas ganas de trabajarle al tema, entonces qué chévere que estés indagando en eso, Josué, y pues qué chévere estar aquí con todas y todos ustedes, un abracito desde Bogotá, y ya, eso sería todo. Gracias, querida Nicole. Veo que sigue Daniela. Sí, hola.
Sí, justo iba a mencionar lo mismo de Católicas por el Derecho a Decidir. Acá en Argentina tuvieron una gran injerencia cuando fue el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un movimiento muy importante acá en Argentina, entonces me parece muy interesante que se pueda leer todo lo que ellas hacen. Y también, hace rato mencionabas un poco sobre el embarazo joven adolescente, y Argentina, por ejemplo, en los últimos 10 años ha bajado su número a partir del plan ENIA, que es un plan que ya está desfinanciado acá lamentablemente, que es un plan de educación sexual integral para jóvenes y adolescentes, en escuelas secundarias sobre todo, y a partir de la aplicación de ese plan, las cifras y los números de embarazos en adolescentes ha bajado un montón. Lamentablemente, hoy ese plan está desfinanciado y también el acceso a métodos anticonceptivos en salas o en hospitales públicos es casi nulo. Y hoy también, remarco esto, ¿no? La baja natalidad de que se está hablando mucho, no sé si en todos los países se está hablando, pero por lo menos acá en Argentina el debate ya se instaló. Se está hablando de que la baja natalidad es consecuencia de los pañuelos verdes. También hay que hablar de que los números han bajado porque los embarazos adolescentes también han bajado acá en Argentina. Eso es algo, política pública principalmente, y nada, es algo a destacar que estaba pasando, no sé qué sucederá ahora, pero bueno, venía pasando eso. Gracias, querida Daniela, por comentarnos del contexto argentino. Yo creo que igual es como demasiado importante ahorita tomar Argentina como ejemplo, porque creo que hemos visto ese retroceso demasiado, ¿verdad? El efecto de Milei y todo lo que ha pasado políticamente es demasiado importante recalcar que aunque son derechos adquiridos, cuando el Estado no los quiere arrebatar, puede pasar así. Entonces, muchas gracias por traer ese ejemplo a la mesa y súper importante seguir y seguir. Sí, Romel, no, cuenta Dani. a esto, que a veces hay que pensar que los derechos que adquirimos las mujeres muchas veces son temporales, son momentáneos, son muy precarios, y que no hay que olvidar esas luchas, ¿no? El aborto legal lo debatimos en 2018, conquistamos ese derecho en 2020, fuimos pioneras en Latinoamérica en esta lucha, y hoy se está debatiendo si es que vamos a seguir con este derecho, y de hecho la figura de femicidio también se estaba debatiendo en Argentina si es que se quitaba del Código Penal. Entonces, como hay que seguir teniendo esto sobre la mesa y no pensar que los derechos ya están, porque no, nunca ningún derecho nos han regalado, todo lo hemos conquistado y hay que seguir. Exacto, exacto. Muy buenas palabras, Dani, muy sabia. Romel. Hola a todos, soy Rommel, soy de Oruro, Bolivia. Oruro es una ciudad sumamente católica, igual, justamente. Tiene un 70% por lo menos de catolicismo, de personas basadas en la religión del catolicismo. Y aquí una de nuestras controversias, por lo menos que hemos tenido con liderazgo, ha sido que alguna vez hemos implantado un proyecto que se llamaba... que era como el Consejo de la Juventud, que era ingresar a unidades educativas, perdón, me olvidé el nombre, pero tocábamos temas de métodos anticonceptivos, tocábamos temas de planificación familiar, de plan de vida y todos esos puntos. El problema que teníamos que este estigma sociocultural nos afectaba al ingresar a algunas unidades educativas, al decir que si bien algunas veces nos decían ya entren, pero nos limitaban el uso de los temas. Nos decían, no toquen métodos anticonceptivos, son menores de edad, además, más allá hablando de la particularidad que Oruro tiene una población de 425,000 personas, de las cuales por año se registra más de 1,000 embarazos en adolescentes. Es una de las tasas más elevadas que existe. Entonces, justamente nosotros lo que hacíamos, tal vez como estrategia para tratar de ingresar a los colegios o demás unidades educativas, era desde un tema de prevención, de autocuidado, tal vez con el tema de la mismidad, de si bien tenemos esta estructura sociocultural, nosotros igual podemos prepararnos, podemos autocuidarnos, podemos prevenir, porque esto es igual
ayudan a lo que es a la erradicación de lo que es la violencia basada en género, a la erradicación de lo que son embarazos en adolescentes, la misma deserción escolar y pobreza, entre otros temas. Entonces, más o menos ese era el diálogo que manejamos desde aquí para poder ingresar, o la estrategia que usábamos para poder ingresar con estos temas, unidades educativas. Eso. Muchas gracias, querido, por compartirnos tu experiencia. Creo que es demasiado importante en esta época donde estamos ver cómo podemos reconciliar con instituciones y lograr generar cambio. Como tú dices, tú enfrentabas esa controversia cuando tratabas de entrar a instituciones educativas y es muy importante lograr hablar en esos espacios. Entonces, creo que podríamos tener un diálogo. Lo que se me ocurre es como estrategias para lograr estar en estos tipos de espacios, ¿verdad? En instituciones, tanto como en grupos de la iglesia, que era lo que Josué traía a la mesa. Em, Veo que Lía y querida Lía y Mariana tienen las manos alzadas. Entonces, Lía, bienvenida. Yo voy a apagar la cámara un momentito que me está entrando una llamada súper importante, literalmente del banco. Entonces, si no estoy ahorita en 2 segundos, procedan con Mariana. Está bien, muchas gracias, Natalia. Primero me presento, mi nombre es Lía. Hola chicos, bienvenidos a la Ola Joven. Nosotros, somos una ola que realmente genera muchos cambios y también realizamos justamente el tema de concientizar a las personas acerca de que no es un tabú el poder hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, yo soy de Bolivia, soy de La Paz. Em, Algo que les podría yo decir para ingresar a las iglesias católicas con este tema es que nosotros, por ejemplo, acá en Bolivia hicimos unos talleres de derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta, como dijo Rommel, por el lado de Oruro, sí es, la mayoría son católicos, y esto les digo porque en La Paz, que está cerca de Oruro, son diferentes municipios, que en este caso están Sica, Calamarca y Patacamaya. Nosotros allí ingresamos justamente con, pueden buscar en Católicas por el Derecho a Decidir, ahí tiene videos cortos que creo que lo han creado en México, y son videos muy bonitos, son videos donde tú entiendes todo, aparte que puedes hablar de ello. O sea, es como una introducción al tema del cual quisieras tocar. Por ejemplo, está el tema de embarazo adolescente, el tema de métodos anticonceptivos, el por qué no se debe satanizar el hecho de que yo acceda a métodos anticonceptivos. Entonces lo pueden buscar igual, ha sido un método muy bonito. También usamos el tema de, como en los colegios no se nos permite hablar directamente de lo que son los métodos anticonceptivos, lo que hacemos es ingresar y hablar de la salud menstrual para mujeres. Y sabemos que cuando hablamos de salud menstrual, siempre vamos a tocar el tema de los métodos anticonceptivos también, porque hablamos del control de hormonas, de cómo puedes hacer que tus días malos, así les dicen, tus días rojos, a la menstruación, no te afecte tanto. O sea, ¿cómo es que haces que no te duela mucho? Porque por acá, por ejemplo, el frío es horrible y cuando uno está menstruando tiene que abrigarse, porque cuando te descuidas te empieza a doler la espalda. Y hemos visto una diferencia que dentro de las regiones donde hace más calor no sucede lo mismo. Entonces, también es poder mapear tu territorio y ver cuáles son las dificultades de los jóvenes. Nosotros también hemos creado un formulario para que los chicos y chicas de colegio nos digan cuáles son sus preguntas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus cuestionantes, y nosotros en cada taller poder resolver eso. Eso es algo que nos ha servido mucho. Y también el tema de, no sé, siempre tenemos nuestras cajitas anónimas donde los chicos escriben sus preguntas también, pero también hacen confesiones. Entonces eso también nos ha ayudado a poder crear una ruta, porque sabemos que puede ocurrir violencia en distintos ámbitos. Entonces eso igual nos ha ayudado. Y saludos chicos desde Bolivia. Ahora sí creo que puede seguir Mariana. Gracias, amiga. Pues hola,
Yo soy Mariana, soy de México, soy de Puebla, o sea, no soy de capital. Y pues, como lo comentábamos en el chat, Byron, otro compañero de la ola, Castillo y yo, estuvimos en la preconferencia de la fe en el marco de la ICFP, que fuimos de parte de la delegación de Ola Joven, con Lía también. Y pues para mí fue hermoso estar ahí, fue sorprendente, a mí me gustó muchísimo. Y porque, como lo decía Nati, no solo era la religión católica, que es muy predominante en América Latina, más allá de si somos practicantes o no, sino había de muchas religiones. Y en un punto nos dividimos en dos, entre los jóvenes y los ministros de fe. Y pues no sé si lo notó Byron, que no había ministros de fe católicos, pero habíamos muchos jóvenes latinoamericanos. Y entonces, pues era no tanto reconciliar, porque en este marco de la ICFP todos íbamos pues con la idea de los derechos sexuales y reproductivos, y todos los que estábamos en esa preconferencia pues entendíamos esta interseccionalidad, ¿no? A diferencia de pues en otros espacios que sí es un poco más encontrar el punto en común y encontrar esta... eh, encontrar cómo coexistir ambos y en qué se pueden aportar. Sino que acá ya todos sabíamos que sí había una manera de juntar religión y de juntar derechos sexuales y reproductivos. Como la mayoría éramos latinoamericanos, yo me acuerdo, no me acuerdo qué dije, pero sí me acuerdo que yo cité al Papa Francisco, y que además fue, no les quiero spoiler mucho lo que pasó en la preconferencia, para que ustedes mismos, ahora que ya tienen esta espinita de cómo conviven, cómo coexisten los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos con la religión, pues busquen. Y bueno, Nati ya dijo que va a buscar la manera de traerlo a la ola joven, pero sí contarles que eh, nosotros, como miembros de la ola joven, cada quien tenía su propia agenda, ¿no? Castillo, que está mucho más cercano, creo, al tema de las nuevas masculinidades, de la ecología, de los derechos indígenas. Yo, que iba más por el tema de género, que también soy menstruactivista, el derecho a decidir. Y bueno, Byron, que también llevaba su propia agenda de los jóvenes bolivianos, un poco más de las políticas públicas, que además los tres de ciencias políticas. Y, y en realidad nosotros marcamos bastante agenda. Yo me acuerdo que Castillo ya no se pudo quedar a la última actividad porque tenía otra presentación. Pero Byron y yo éramos como los que liderábamos nuestro equipo para llevar a papel estas propuestas y todo lo que los jóvenes queríamos y buscábamos de parte de la religión. Y entonces, pues, qué bueno que pudieron abrir, como se dice en Twitter, este hilo de la religión y los derechos sexuales, que pues no estaba como planeado, pero surgió de un comentario y bueno, se fue replicando, porque en el primer comentario que hicieron, en el segundo, alguien dijo, que eran temas que no iban juntos, que no iban de la mano, y pues creemos que no van de la mano, pero sí van de la mano, todo va de la mano, el clima, el transporte, todo tiene que ver con los derechos sexuales, con el género, y que ustedes mismos vayan definiendo sus agendas, que vayan viendo sus agendas y que interactúen más allá de la ola joven, podría decir. Más allá de la ola joven. Pruébela un poquito. Pruébela. Hay como un Sí, micro. me la mando. Agárrelo. ¿Te mando? Ay, no sé quién tiene el Bien, bien. micro. ¿Cómo?
Diego está con el micro activado. Sí, pero no lo quieren. Mm, Bueno, les decía que interactúen más allá de de los encuentros de la Aula Joven, más allá del grupo, que compartan sus intereses, que vean los intereses de otros y que pues que hagan estas relaciones de los que pueden sacar mucho, ¿no? Les decía, con Byron tenemos muchos proyectos en mente, no tantos en tinta, en palabra, pero sí bastantes en mente, con ella teniendo grandes conversaciones y qué bueno que se unan a este equipo. Creo que Byron quiere hablar, no sé si ya regresó Nati, pero... Sí, Byron adelante, quiere hablar. Byron. Gracias, querida Mariana. Súper, gracias Nati, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos, chiques. Como lo iba recalcando Mariana y Lía, creo que este ha sido un espacio donde hay cosas que siempre nos va a tocar. Están hablando de este tema y a veces me parece que no van de la mano. Si bien ciertos asuntos que se tiene por el largo del tiempo, el tema de gestión pública, activismo, incidencia, tienen que ver a veces con acercarte a este tipo de grupos, a veces eso conlleva, ¿no? Y a veces tenemos ese tema de hacia dónde vamos o cómo hacemos lo que es correcto, ¿no? Para todas las poblaciones. Generalmente me acuerdo que en ICFP lo que estábamos viendo es lo que dijo Nati justamente y Mariana, ¿no? No, no es la idea de confrontar, sino de reconciliar. Y muchas veces estos líderes decían, ¿cómo nos acercamos a los jóvenes y les hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos y que también convivan con nosotros? Entonces teníamos ese dilema de que algún momento íbamos a tener tal vez este tema de algún momento, el tema de planificación familiar, el tema, no sé, de aborto, ¿no? Pero algún momento hemos llegado a tocar tanto a fondo. Por ejemplo, yo ahí conocí a una compatriota que trabajaba por los derechos sexuales y derechos reproductivos, era hija de un ministro y estaba en una ONG de religión católica, pero también convivía con VIH-Sida. Entonces las realidades de ahí nos han desenmarcado un grave parámetro de decir, pero entonces todo lo que ahorita estamos hablando con el tema de religiones, de espiritualidad, con diferentes organizaciones, ahí nos dijeron de que prácticamente los mecanismos siempre han estado abiertos, pero los jóvenes nunca se han aproximado. Entonces, les habíamos comentado entonces, bueno, lo que yo me acuerdo es que yo les dije que más allá de que veamos el tema de a qué lado se va a dirigir el tema de la posición de la fe, cuál posición política va a regirse, nosotros debemos reorganizarnos, debemos establecer espacios de diálogo y hablar por y la defensa de los derechos humanos, hablar de salud sexual y salud reproductiva para jóvenes adolescentes a nivel Latinoamérica y el Caribe y a nivel mundo, es hablar de derechos humanos. Entonces, les va a sonar muchas estas cosas. Yo creo que en algún momento no es el momento de que ustedes se cierren. Creo que tienen un largo camino más que recorrer y además es muy rico ver estas opiniones, tener este tipo de conversaciones con personas que algún momento no se han tenido en su mente de decir, che, jamás nunca me había puesto a hablar de tú a tú con alguien que defiende los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero que también profesa una religión o profesa tal vez otro camino o que es de diferente ideología política. Entonces la idea es que nosotros tengamos este canal de apertura y como bien dice Nati, ¿no? Co-creemos, hagamos acciones y que podamos construir tal vez algo que no en muchos de nuestros países se hace, ¿no? Generar investigación, el tema de demografía es muy importante, generar estos mapeos como algún momento comentaban las compañeras de México que querían hacer, ¿no? Entonces, manos a la obra, eso es lo único que les puedo decir. Gracias. Gracias, querido Byron. Yo creo que es justo la palabra perfecta para terminar esta sesión de bienvenida, manos a la obra, ¿verdad? Estamos llenos, llenas de ideas, compartirlas, co-crearlas, apoyarlas. Ninguna idea es muy loca, podemos intentar
todas las que nos proponemos, y creo que hoy fue perfecto la manera en que nos quedamos platicando sobre el tema de la religión y cómo acercarnos más a ciertas instituciones también, eh, que traía querido Rommel a la mesa. Creo que es demasiado importante recalcar que justo como lo que tuvieron hoy terminó siendo más como un diálogo, que es lo que usualmente hacemos de la ola. En la ola nos encanta escuchar sus experiencias, encanta escuchar qué acciones hacemos en un futuro, en un presente, cómo nos activamos. Y aunque hoy no hayamos terminado con la actividad grupal, no importa, yo creo que dimos un buen repaso sobre qué es la ola, qué son los derechos sexuales y reproductivos, y creo que también nuestros contextos, que es súper importante. Entonces, con esto voy a detener la grabación de hoy para respetar el tiempo de todos. Les agradezco siempre